Muy bien, y vamos a conversar de eso con el viceministro de Salud, el doctor Ricardo Peña está con nosotros y él más temprano dijo se está sobrepasando la capacidad de respuesta. Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. ¿A qué se refería con la capacidad de respuesta, viceministro? Esa pregunta estuvo relacionada con el tema de la declaratoria de emergencia del dengue, pero... El dengue, no sarampión. No, definitivamente no. El tema del sarampión, como bien lo ha definido el reportaje presentado en tu programa, requiere de una respuesta inmediata, porque como se ha manifestado muy bien, el número reproductivo básico de esta enfermedad, o sea, la capacidad de propagación de la misma es bastante alta. Es bastante alta. Ahora, permítame preguntarle por el caso autóctono. Correcto. Porque hay un caso importado, verificado, pero ok, el señor se contagió fuera y llegó contagiado aquí. Ajá. Pero, ¿qué ha pasado si se ha podido seguir el rastro de la niña que se infectó de sarampión y que todavía no se sabe dónde se ha contagiado? Fíjese, para hacer la precisión inicial, que siempre es importante transmitir los mensajes adecuados a la población, y es un tema técnico, pero es importante que la gente conozca. La nomenclatura ha cambiado ahora, ya no se habla de casos autóctonos, ahora se habla de casos importados, casos relacionados a la importación, casos de origen desconocido y casos de transmisión endémica. ¿Este caso a cuál de las categorías corresponde? Un caso de transmisión desconocido, ¿por qué? Porque en el marco de la investigación que se ha desarrollado de esta niña de 10 meses, que tiene una prueba positiva, así es, se ha hecho todo el mapeo de la historia desde los periodos de exposición, enfermedad, transmisibilidad y potencial emergencia de casos relacionados a la niña. Pero lo que nos está diciendo nos preocupa todavía más, porque si es de origen desconocido, podemos suponer que algún otro caso hay que transmitió la enfermedad a esta niña. En el trayecto de la investigación se ha determinado que entre el caso de surco importado y la historia de la niña hay un espacio de tiempo de 4 días que es el eslabón que relaciona a ambos casos. Se dice que es desconocido porque aún no se ha identificado ese nexo. Pero hay más casos entonces. No podemos descartar que haya más casos de sarampión en el Perú. Le digo esto porque es bien importante y para nuestros televidentes también tomar nota que desde el año 2001 no habían casos de sarampión en el Perú. Desde el año 2000 de transmisión endémica no han habido casos. Por eso, pero sí han habido casos. Más de 20 años. Completamente. Y eso está ocurriendo en todo el mundo. No, es una preocupación. Yo lo sé, pero con las deficiencias que hay aquí en nuestro país y con lo que ya hemos sufrido, como usted dice, con las capacidades sobrepasadas, ¿qué pasa si tenemos de pronto una epidemia de sarampión? Pues debo decir de que la respuesta que se ha desarrollado dentro de los 2 casos detectados ha sido inmediata y lo vamos a demostrar. Para cada caso, para el primer caso, se han censado 528 contactos. Sobre los 528 contactos se ha hecho seguimiento minucioso durante todo el tiempo de exposición para identificar si es que han habido casos secundarios al caso importado. De la niña se han detectado 120 contactos. A todos se les ha seguido y además se ha hecho una búsqueda activa institucional y búsqueda activa comunitaria. Todo está descrito en la literatura y en las normas no se ha encontrado a nadie más. Y no se han encontrado a nadie más. En algún momento el ex ministro Zamora dijo que existía la sospecha de que habían por lo menos 30 casos en Surco. ¿Eso está descartado? Lo que pasa es que cuando uno lanza una alerta epidemiológica para que todos los establecimientos de salud se pongan a la expectativa para detectar, eso es lo que se debe hacer siempre. El sistema de vigilancia se sensibiliza y cualquier persona que tenga un cuadro compatible, y vamos, que hay muchas enfermedades que cursan con fiebre y erupción cutánea, empiezan a detectarse como sospechosos. Correcto. Pero sobre esos sospechosos inmediatamente se actúa. Bien. Y eso solamente estamos haciendo. Le pediría un mensaje para cerrar el tema del sarampión. ¿Qué decirles ahora a los padres de familia que nos están escuchando y que todavía no han vacunado? Porque ¿a qué edad hay que vacunar a los niñitos para evitar que sufran de sarampión? El esquema de sarampión tiene la primera dosis a los 12 meses y la segunda a los 18. Hay que llamar la atención de la población. Esta es una medida de salud pública que ha salvado millones de vidas, que ha eliminado enfermedades de la faz del planeta. Lo que tenemos que hacer es tener ese gesto de protección y cariño con nuestros hijos para poder protegerlos contra vacunas que son perfectamente, totalmente gratuitas. Tenemos de los biológicos y ahorita están a disposición de todos los. Bien, quisiera ir al tema del dengue y para ello tenemos declaraciones del ministro de Salud que se ha referido más temprano al tema del dengue también. Escuchamos al ministro Vázquez. Lo que pasa es que una declaratoria de emergencia
no es una simple declaración, es un proceso que toma pues los argumentos necesarios y en ese camino estamos. Hace más de una semana que hemos anunciado que vamos a declarar en emergencia y probablemente los más agravados ahorita son Ancash, Piura, también estamos considerando a Ica y La Libertad por ahora en esta primera etapa, pero están en la elaboración de todos los sustentos y esperamos que en la próxima semana ya pueda prosperar ese decreto supremo. Hablado de declarar en emergencia, entonces varias regiones, Ancash, La Libertad, Ica, Piura. ¿Qué significa declarar en emergencia? A ver, la declaratoria de emergencia, como también lo ha precisado adecuadamente el señor ministro, tiene que ver con la oportunidad de disponer de presupuesto adicional y además de hacer procedimientos, actos administrativos de manera acelerada. Siempre hay dengue en esta época, siempre hay dengue, pero entiendo que los casos que se han registrado en este periodo de tiempo, digamos, comparado al mismo periodo del año pasado, muestran un incremento alarmante. Y eso no solamente ha ocurrido en Perú. Brasil está en una situación sumamente crítica. Y esto tiene que ver con los cambios de temperatura, con los cambios climáticos. Así es. Recomendaciones para la gente que nos está viendo. ¿El dengue puede matar, en principio? Definitivamente. La enfermedad del dengue es una enfermedad potencialmente mortal. Existen diferentes factores de riesgo como la reinfección por un serotipo distinto. Generalmente los segundos episodios de enfrentamiento con el virus o las segundas infecciones son las que se relacionan a una probabilidad mayor de tener una enfermedad grave y muerte. ¿A tener la vacuna? Porque la vacuna ya se aprobó, entendemos que hay un laboratorio, me parece japonés, que la produce, que es la vacuna más aceptada en el mundo, la que se está usando. ¿Cuándo llega al Perú? Porque esa sería una alternativa para no sufrir todos los veranos de este problema. Estás haciendo preguntas muy importantes. Vamos a ir parte por parte y vamos a hacerlo muy rápido para aprovechar el tiempo. Primero, con el tema de la declaratoria de emergencia. La declaratoria de emergencia es un procedimiento eminentemente técnico. Como bien lo ha dicho el ministro, el trabajo se ha realizado desde el año pasado. Cuando se habla de la disponibilidad de presupuesto, las regiones desde el primer día de este año han tenido un presupuesto nunca antes programado en la historia del Ministerio de Salud para atender específicamente acciones de prevención y control del dengue. Esto, lamentablemente, no ha tenido una ejecución similar y homogénea en todas las regiones. Hay regiones que han avanzado y hay algunas que no. Y en esas circunstancias, el no implementar las acciones de prevención genera estos escenarios de riesgo donde empiezan a subir los casos. Esta declaratoria de emergencia, una vez que ya hemos trabajado y cumplido con la gestión del presupuesto y el trabajo de seguimiento y monitoreo en las regiones, el problema es ahorita que hay regiones que no están avanzando y cuyos servicios de salud ya están siendo sobrepasados. Lo dijo bien el ministro y bastante explícito. En esas circunstancias, un video, en producción me están avisando los productores del programa que tenemos un video de un hospital en San Antonio de Casma, donde una paciente ha reclamado mayor atención a propósito de lo que decíamos de la capacidad sobrepasada. Vamos a escucharlo. Correcto. Emergencia. Ha entrado una señora de emergencia. Hay una niña sangrando. Hay otra niña. ¿Vamos a esperar más de eso, doctor? ¿Y cuál es la solución, doctor? ¿Cuál es la solución? Yo quiero que usted me diga cuál es la solución, doctor. ¿Cuál es la solución? ¿Y cuál es el apoyo, doctor? Necesitamos más médicos, pero ya, doctor, no es mañana. Ayer hemos tenido un muerto, hoy día tenemos un muerto. ¿Cuántos más necesitamos, doctor? Para que no está personal. ¿Cuánto más? Más técnicos. Yo no sé porque yo estoy en ese momento. ¿Qué hacemos, doctor? Atención primaria. Nuevamente en problemas. Por eso le preguntaba por la vacuna. ¿Cuándo tendremos la vacuna? Ya, pero para agotar este último tema, y hablamos de todo lo respecto a la vacuna, porque también está completamente claro. En este tema, el señor ministro precisamente estuvo ayer en Casma, hoy día estaba en Ica, yo incluso lo he acompañado a Piura, hemos estado en La Libertad, hemos estado en San Martín, donde están los brotes. El señor ministro está haciendo la verificación in situ y llevando el apoyo. A Casma se ha llevado 20 termonebulizadoras, un equipo de fumigadores expertos de las DIRIS de acá, 14 o 15 fumigadores. Se está llevando profesionales de la salud precisamente para la ampliación de la oferta flexible, módulos de atención adicional. Pero nuevamente, como usted, estamos siendo testigos,
En algunas circunstancias donde no se ha hecho una buena intervención de control vectorial, sí hemos hecho la revisión de las coberturas de las casas que se han intervenido en los controles vectoriales en ANCAS en general y no superan el 50%. O sea, Wow. de dos casas, una está cerrada y no se puede fumigar. Entonces, esa casa es la que se pierde. Por eso nosotros en el mensaje que les damos, y el ministro ha sido muy enfático en decir que estamos unidos en una jornada de Unidos contra el Dengue, porque no es trasladar la responsabilidad a la población, pero ciertamente hay una corresponsabilidad y eso es una preocupación que debe tener la familia, de autoprotección y autocuidado. Nada de agua en posada, atención, sobre todo estas, yo pensaba, ¿no? Más temprano, en estas piscinas inflables, por ejemplo, que utiliza Exacto. muchísima gente. ¿Por qué? Porque los chicos están en casa, aquellos que no tienen la posibilidad de ir a la playa todos los días, se mueren de calor, la temperatura está altísima y entonces se compran estas pequeñas piscinas y se deja todo el día ahí, los chicos las utilizan y ahí de pronto se pueden estar reproduciendo los huevos. Exacto, las y larvas. es más, esto es un problema que se da en todos los espectros de los estratos sociales. Se da en los territorios donde de repente hay población vulnerable que no cuenta con el flujo de agua diario, o sea, todo el día, y tiene que almacenar. Pero la gente que tiene que almacenar agua también puede tapar sus recipientes. Y también eso genera una reducción del riesgo. Incluso en zonas residenciales hay gente que hemos encontrado en Piura, en la ciudad de Piura, que tiene estos floreros con bambú y les pone agua, y floreros con agua, y esos son criaderos. Ahí está el mosquito, el mosquito, los huevitos, los ¿no? huevos y obviamente la emergencia de los zancudos. Entonces, el llamado es a la comunidad que sean aliados nuestros, que luchemos juntos. Es el lema que está transmitiendo el señor ministro, desplazándose en todas las regiones y verificando el trabajo en el campo y asistiendo a las regiones con el monitoreo y la asistencia técnica. Y ya para ir a la vacuna, que Rapidito, muy por rapidito, favor. la vacuna es una medida de salud pública complementaria. Esto no va a cortar ningún brote. Eso no lo dice el Ministerio de Salud, no lo dice el ministro ni el viceministro. Eso lo dice la Organización Mundial de la Salud y toda la evidencia científica del mundo. Los resultados de la vacuna se van a ver en el mediano y largo plazo, hasta el segundo semestre y el próximo año. Bueno, igual. Y se está trabajando, el se está ministerio, trabajando. muy amable. Ya se hicieron las gestiones con el fondo rotatorio, ya el Perú hizo su expresión de interés y estamos trabajando precisamente con los documentos Le técnicos. agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Gracias Ha a sido usted. el viceministro de Salud, el doctor Ricardo Peña.